¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial exacta mediante un factor integrante. Y bueno, me piden resolver la ecuación diferencial pues dada determinando un factor integrante adecuado. Y bueno, recuerden que la ecuación diferencial que nos dé tenemos que llevarla a la forma estándar, que es m de x y por dx más n de x y por dy igual a 0. En este caso pues ya está en su forma estándar. Y vamos a identificar m de xy y n de xy. M de xy sería lo que acompaña al diferencial de x y n de xy sería lo que acompaña al diferencial de y. Y bueno, si yo derivo m con respecto de y esto es igual a la derivada de n con respecto de x, mi ecuación diferencial es exacta. En caso de que no, pues puedo intentar aplicar un factor integrante para convertirla a una ecuación diferencial exacta. En este caso yo voy a desarrollar esta parte, me quedaría y cuadrada, y por x, perdón, y por x más y cuadrada más y diferencial de x igual a, perdón, más x más 2y diferencial de y igual a 0. Y bueno, en este caso esto es m de xy, que es lo que acompaña de x, como lo mencionábamos hace un momento. M de xy es y por x o x por y, lo voy a poner como x por y más y cuadrada más y. Y bueno, n de xy es lo que acompaña de y, que sería esto que está aquí, que sería x más 2y. Entonces voy a derivar m con respecto de y me va a quedar la derivada de xy con respecto de y es simplemente x, la derivada de y cuadrada es 2y y la derivada de y pues es 1. Y voy a derivar n de x, n con respecto de x, la derivada de x es 1, la derivada de 2y con respecto de x es 0 porque no depende de x. Y bueno, podemos observar que m de y es diferente a n de x, por lo tanto mi ecuación diferencial pues no es exacta. Y bueno, recuerden que si no es exacta voy a buscar un factor integrante que me permita convertirla a una ecuación exacta. Yo siempre recomiendo de los dos casos que tenemos, ¿sí? Busquen aquel que involucre la función que sea más sencilla. M de xy es muy complicada en este caso y n de xy pues es muy sencilla. Por lo tanto, pues vamos a usar el caso donde vamos a tener un factor integrante con respecto de x. Lo que vamos a hacer es probar si m de y menos n de x entre n es una función exclusiva de x, es decir, que solo depende de x. Si esto cumple, pues vamos a obtener el factor integrante. Mu de x es igual a la exponencial de la integral de precisamente eso que acabaríamos de comprobar, ¿no? Entre n diferencial de x. Y bueno, pues vamos a comprobarlo aquí abajo. Aquí tengo m de y. M de y es x más 2y más 1 y menos n de x. N de x es 1, entonces le pongo menos 1. Esto va a ir dividido entre n. N es x más 2y. Y bueno, se elimina este 1 con este 1, lo cual me va a servir pues de mucho. Y me va a quedar x más 2y entre x más 2y, pues esto es igual a 1. Entonces el factor integrante con respecto de x, pues va a ser igual a la exponencial de la integral de 1 por el diferencial de x, que sería prácticamente el exponencial de x. Entonces lo que voy a hacer yo es multiplicar esta ecuación diferencial que teníamos aquí arriba, pues por el exponencial de x, para poder convertirla a una ecuación diferencial pues exacta, ¿no? Entonces me quedaría xy por el exponencial de x más y cuadrada por el exponencial de x más y por el exponencial de x, todo esto por el diferencial de x, más x por el exponencial de x más 2y por el exponencial de x diferencial de y igual a 0. Y bueno, en este momento pues ya tengo yo nuevamente m de xy y n de xy, ¿no? En este caso m de xy pues es igual a xy exponencial de x más y cuadrada exponencial de x más y por el exponencial de x. Y n de xy pues es igual a lo que acompaña al diferencial de y, que en este caso sería x exponencial de x más 2y exponencial de x. Y bueno, si yo calculo las derivadas, pues me tiene que dar lo mismo.
¿sí? Si quieren lo podemos comprobar, si no, no es necesario, pero bueno, puedo calcular m de y. Si yo derivo m de y me queda x por el exponencial de x más 2y por el exponencial de x más el exponencial de x, ¿no? Y bueno, aquí está. Si yo derivo n con respecto de x, pues me va a quedar la derivada de esto, que es un producto, sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es 1, más la derivada de esto con respecto de x, me daría 2y exponencial de x. Entonces en este momento m de y ya es igual a n de x, por lo tanto mi ecuación diferencial pues ya es exacta, ¿no? Y si ya es exacta, pues ya la puedo comprobar, ya la puedo resolver, perdón, como tal. Recuerden que también yo recomiendo que ustedes utilicen primero la función que era más sencilla. La que es más sencilla sería esta. Entonces yo voy a relacionar primero la función que va a ser una solución con mi diferencial de y. Voy a decir que la derivada de la función que es una solución de mi ecuación diferencial con respecto de y, pues es precisamente a lo que acompaña al diferencial de y, que va a ser x exponencial de x más 2y por el exponencial de x. Y pues voy a realizar como si fueran variables separables. Voy a decir que el diferencial de f es igual a x exponencial de x más 2y exponencial de x diferencial de y. Y voy a integrar pues con respecto de y. Si yo integro con respecto de y, me queda que mi función f de xy, que es una solución a mi ecuación diferencial, es la integral de esto con respecto de y, no depende de y, entonces me queda x exponencial de x por y, ¿sí? Más la integral de esto con respecto de y, que me quedaría y cuadrada exponencial de x. Y bueno, aquí tengo ya mi función, yo integré con respecto de y, entonces tengo que agregar una función exclusiva de x, ¿sí? Si yo derivo esto con respecto de y, pues me tiene que dar esto que tenía aquí arriba, ¿de acuerdo? Como esta es una función de x, la derivada con respecto de y, pues tiene que ser 0. Entonces, pues ahora vamos a relacionar la derivada de f con respecto de x y eso lo vamos a igualar precisamente a lo que acompaña al diferencial de x. Entonces, bueno, lo voy a poner como el nombre va a ser m de xy y pues vamos a derivar, ¿no? Voy a derivar esta parte, la derivada de esto con respecto de x. ¿Sí? Tengo un producto, entonces es la derivada del primero por el segundo, perdón, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x es 1. Y bueno, más la derivada de esto con respecto de x, la derivada exponencial, pues es el mismo exponencial. Y la derivada de h de x con respecto de x, pues es una función h', precisamente de x. Y bueno, esto lo voy a igualar a m de xy, que sería lo que acompaña al diferencial de x. Sería xy exponencial de x, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. xy exponencial de x más y cuadrada exponencial de x más y exponencial de x. Y bueno, afortunadamente en este problema y como en muchos otros, se nos eliminan varios términos. Este de aquí es exactamente este de aquí, lo tengo igual de cada lado, se elimina. Este de aquí es exactamente este de aquí, se elimina. Este de aquí es este de aquí, se elimina. Y bueno, en este caso nos quedó muy sencillo, nos queda que h' de x es igual a 0. Yo tendría que integrar, para encontrar h de x sería la integral pues de 0, diferencial de x. Esto realmente me da una constante, pero recuerden que la constante la agrego yo hasta el final. Entonces, bueno, ahorita lo voy a dejar como si fuera 0, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces ahora sí mi función, aquí yo ya tenía mi función, ¿sí? Y por lo tanto mi función solución, que es una solución de mi ecuación diferencial, f de x, y, pues es igual a x exponencial de x por y, más y cuadrada por el exponencial de x, más 0, porque h de x vale 0, y esto es igual a una constante. Y bueno, con esto ya terminaríamos. El resultado de mi ecuación diferencial pues tendría que ser este de aquí. Si tienen alguna duda nos pueden dejar un comentario. No olviden suscribirse si aún no están suscritos, darle like al video, compartir nuestros videos por el canal con sus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y bueno, recuerden que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.